Bienvenido al Whisky de Carlos. Hoy vamos a adentrarnos en lo que es los recuerdos del barrio de la plaza. Pero subimos por la cuestecilla de la cárcel y cogemos el ala derecha. Otro programa haremos de la plaza hacia la izquierda. Es un barrio bastante grande con muchísima actividad. Para ello nos hemos traído a Paco Melero, que tiene historia y apellido en la plaza, y Paco Rodríguez, como siempre, tiene historia de lo que ustedes le pregunten. Vamos a ver, cuando tú quieras pon la foto, Rafa. Vamos a empezar a subir por la cuestecilla de la cárcel, para que empecemos. Bueno, la plaza, lógicamente, la plaza es la protagonista del barrio, y aunque entremos en comentarios de ella, pero nos vamos a salir, porque la plaza en sí tiene un solo programa para ella, ¿no? Esta fotografía es de la inauguración en el año 27. Fijarse la anchura de las calles, ¿acordáis, no? Cuando antes de tirar a la plaza, la anchura que tenía, lo cómoda que ahora, y ahora es cómoda porque no hay público, pero ahora no hay nadie. Pero comparado con la anchura que tenía y los puestos eran... Vamos a cambiar, Rafa, vamos a empezar por la primera. Nanay. Los hermanos Nanay. Antonio y Blas, ellos comentaron que la curiosidad del nombre de Nanay, porque era Casa Manolo. Sí, sí. Y la curiosidad, ellos comentaron que fue por un señor que bebía. Dice que descargando botas vino en la cuestecilla, derramó, cayó al suelo, derramó, y el vino se expandió por la calle. Y este hombre, que le decían Nanay, pues se tiró a beberlo. Dice, eso lo cuentan ellos, y por supuesto no tengo que dudarlo, pero siempre decía yo, porque es Nanay, siempre se conocía por Nanay siendo Casa Manolo. Casa Manolo, que fíjate el segundo cartel de abajo que dice leche pura de vaca. O sea que no era solamente... que no tenía agua, que era pura. Que era pura, no, ahí no estaba agua. O que la vaca se llamaba pura. Como... de Manolo Ramírez, y el anuncio cuestecilla de la cárcel. Como anunciaba. No, famoso el menudo, las comidas, el pollo que hacía con manteca. Fue un establecimiento emblemático y surtió mucho de comida a la cárcel, a los presos que estaban la comida de los presos era de ahí, sí, del Nanay. El Nanay que lo tenía. Y luego, el Nanay hoy es Patio Benítez. Y además eso vendía muchísima comida, porque ahí iban a comer muchos marineros y muchos soldados, comían allí, como era barato, aquello era barato. Allí se anunciaban comidas económicas. Eso pone, ¿no? Lo estoy viendo de lejos, parece que sí. Comida económica, exacto. Casa Manolo. Pero es simpático lo de la leche, pura leche. Aquí había un comercio, no voy a decir cuál. En aquellos tiempos, bueno, ya los que tenían ya no viven ni nada, ¿no? Pero que era un puesto, lo que antiguamente se llamaba un puesto de verduras, pero que también vendía leche. Y vendía leche a 2 precios. ¿Has contado y a plazo qué? A 2 dedos, ¿no?
Fijaos. No, a dos precios. Tenía una leche que valía, por ejemplo, por decirte un ejemplo, a lo mejor a 3 pesetas al litro, y otra que lo vendía a 2 pesetas al litro. Que era Más agua, más agua o menos agua. El cubo, la vaca no, la vaca echaba leche. Más agua o menos agua. Yo recuerdo que mis padres, cuando llegaban las navidades o las fiestas grandes, bueno, pues no se paraban, entonces el bazar estaba lleno siempre. Y lo que hacíamos era comer en casa de Nanay a mediodía, porque es que después llegaba la gente, ¿eh? Ya aquellas bullas se acabaron. Pasamos de fotos y ahora te toca Melero. Ahora te toca el bazar de... Ahí tenemos la primera fotografía de la izquierda. Esta la hicieron vosotros, tu hermano. Sí, porque mira, nosotros vivíamos en el castillo de San Romualdo. Allí en el castillo vivían varias familias. Entonces mi padre, bueno, pues llevaba plato y vaso en un burro, se llamaba Luis, el burro. Luis. Iba desde el castillo hasta la plaza. Llegó un momento en que eso era muy pesado, ¿no? Entonces buscó un sitio y encontró esa esquina donde era una tienda de comestibles. Vendían sacos de garbanzo, vendían... Y aquello, bueno, pues mi padre se lo encargó a un tal Pezzi, creo que fue, y le arregló la obra que hay a la izquierda de arriba. Esa obra, pues se la hizo él, Bazar Melero. Desde entonces, yo te estoy hablando, yo nací en el año 1946, quiere decir que sería eso en el 48, en el 50, un poco más. Mira, precisamente la tienda que tú hablas, el anuncio que hay abajo era el economato, anterior a vosotros, y más antiguo, dos hermanas. Eso es. Eran el ultramarino que había ahí. Y la foto que está arriba es que entonces, cuando se terminó la obra, fue la bendición del local, ¿no? Y estuvo precisamente el hijo de Nanay, que era cura, que es cura, vive todavía. Y de nada, Ponnos la foto de la derecha, sí. Rafa, ¿quieres? Todos los arriba que, la derecha. Mira, arriba todos los que aparecen sería a la izquierda mi hermano el Liqui, el mayor. Éramos 9 varones y una hembra. ¿El Liqui era el mayor? Es el Liqui el mayor, sí. Después iba yo. Entonces, Liqui murió ahogado en una playa de Conil. En la playa de Conil. Después a la derecha está mi padre, Manolo de la Loza, que le decía. Por detrás hay un amigo de la familia de mi padre. La abuela Rosario, la de la Loza, que está en medio. La famosa Rosario de la Loza. Que la confunde muchas veces con mi madre. Mi madre es Mercedes, pero ella es Rosario, la de la Loza. Que fue la fundadora, Rosario fue la fundadora. Sí, porque antiguamente en el castillo vivía mi abuela con mi abuelo y mi padre, hijo en principio único, después tuvo otro. Y murió mi abuelo, entonces se quedó mi abuela con mi padre solo, que entonces iban por los pueblos vendiendo, se podría contar anécdotas para no parar. Llegar a los pueblos a Barbate en plena guerra civil, con el cielo todo estrellado, los aviones aquellos, y la guardia decía, ¿dónde van ustedes? Nosotros a vender platos con la que está cayendo. Total. Y después a la derecha aparece... La foto de la derecha, Rafa. Sí, la foto de la derecha. A la derecha del todo aparece... Gracias. Pepe el guardia, que era guardia civil de la brigadilla, se había jubilado y le echaba a mi padre un cable en las cuentas. ¿Es Torrecilla? Y ese es el cura, que es Manuel Ramírez Tocino, que es de Nanay, de hijo de Nanay. Ese hijo de Nanay. Ese hermano del nono. Del Blas, sí. Eso. Todavía vive en Puerto Real. Pero este será el único que vive de los hermanos, ¿no? Yo creo que sí, porque no Yo creo que él esta gente falleció. Yo los que conocía ya no saben. No, por eso digo. Y entonces lo que se vendía aparece ahí, que eran muchas figuras, pero claro, llegaron ya los supermercados, ya aquello se vino abajo, sobre todo por la muerte de mi hermano Enrique y mi hermano Ángel, que no está ahí, que eran de los dos que se... Hombre, es que los dos que llevaban el comercio era, aparte de tu abuela y de tu padre, era el Liqui y era Ángel. Sí. Esos eran las dos columnas que llevaban eso. Muy bromista. Y con el carácter que tenía el Liqui, el Liqui, porque el Liqui era... Te contaba un chiste. Y se llevaba a todas las mujeres a donde él quería. Dos anécdotas, Carlos. Yo me llevaba muy bien con ellos, con el Liqui y con Ángel, me llevaba muy bien. Además, cuando
le necesitaba alguna cosa, pues nos la prestábamos, porque como vendíamos lo mismo, nos la prestábamos muchas veces. Pero ya el liqui ya en mi casa iba y no me preguntaban ni me decía, Paco, que necesito esto, ve si tiene. No, no, no. Él cogía, venía de la calle, entraba para el almacén y lo cogía, o sea, no podía ni permiso. Lo cogía y me decía, escucha, que me llevo esto, yo te lo devolveré. Bueno, pues llévatelo, ya lo veré. Pero digo que yo me llevaba muy bien con los meleros, igual que los otros dos, que es que los otros no me acuerdo el nombre, los que terminaron el negocio. Antonio iba detrás mío, era el Lique y el Ángel. Sí, Ángel. no, digo los últimos que tuvieron. Los últimos, Pedro y Juan Carlos. Eso, pues igual, yo me llevaba muy bien, no teníamos ningún problema. Eran buenos niños, buenos chavales. Que ahora no lo veo, nada más que veo a uno. Porque, claro, uno que está haciendo gimnasio todo el día, se quedó, está Sí, soltero y va para arriba y para abajo. Pero el otro Y no lo veo. El otro se fue a vivir cerca de donde está el final de los franceses. Sí. Por ahí, Bueno, que casa. está en Chiclana. Sí, Chiclana. Bueno, pues le iba a contar la anécdota esta, que estando, le digo, Ángel, hay que ver la habilidad que tenéis vendiendo, que es que la gente, una habilidad, dice, mira, esta mañana vino una por un palillo de dientes y le vendí una cubiertería. Las cosas. Y el Lique decía, hemos puesto una oferta de cuchillo en la puerta, porque a veces en la puerta se ponía oferta de copitas de Navidad, ¿no? De cuchillo. Y digo, ¿qué? ¿Cómo ha ido la cosa? Yo cuando volví, dice, la cosa ha ido, cuando retiramos las bandejas había 3 dedos en una bandeja. Las cosas del líquido. La abuela vendía en la puerta de la plaza. La abuela vendía en la puerta de la plaza, Vendía donde quedaba la pescadería, dentro, enfrente, vamos. Lo que era la callecita que ya existía Entonces vendía la abuela y el padre también vendía allí en la plaza. en la plaza. El padre, Mi padre también. Claro, mi padre y mi abuela. claro. Nosotros, el Lique y yo subíamos, por ejemplo, en la feria, abuela, papá, han venido los feriantes, porque mi padre pues le alquilaba cosas a los feriantes, le vendía cosas. Y los feriantes, cada vez que venían, o de Valencia, le daban a mi padre un taco de tickets para los coches choques. Y no veas, el Lique y yo íbamos los dos a buscar los tickets. Y un día llegamos, papá, hoy han estado aquí, los tickets están en la cafetera. ¿Dónde está la cafetera? Abuela, y había vendido la cafetera a la abuela con los tickets dentro. Lo vendió todo. Con todos los tickets. Le tocó el premio. Bueno, pues ese era el familiar. Y abajo era de los últimos momentos de del bazar, la fotografía de abajo de la exposición que tenía, que era grande el local. Y sí, bueno, es grande, porque hoy el asador se observa lo grande que es, ¿no? Pasamos al siguiente. Ahora nos vamos a ir un poquito calle Cayetano del Toro. La plaza antes del derribo, que fíjate cómo estaba Ya. esto en los años 90, ¿eh? Ahí no está la escalera que hay ahora. No. No, entonces no existía. Ahí se ponían los pavos, a vender los pavos. Pero que esa es la escalera que hay hoy en día no existía, eso no existía entonces. Que no sé por qué le han dado esa altura. No sé cómo Será que le han ganado una altura dentro del interior, ¿no? No sé, Lo sé. si será por el tema del aparcamiento de los coches. Posible. Es posible, sí. Posible que lo han subido un poco para... Pero estaba hecha una porquería, ¿Eh? Estaba hecha una porquería. Sí, seguro, que esta foto de los años 90, ¿eh? 93, 94, por ahí está. Pero yo recuerdo anteriormente, a mí no se me olvida un hombre con un organillo vendiendo, no sé si te acuerdas, con un platito. Y eso era yo muy chico, a mí se me olvida aquello. Y fíjate que coincide ahí que se supone que la plaza está primero porque no hay nadie. Era rara, no hay ni vehículos, los vehículos aparcaban, y más los de la policía, aparcaban ahí. No hay ni cartelera en la puerta. ¿Me acordáis que había unas carteleras? Sí, las toleradas. Había nada. Pero, Pero ha perdido la plaza, ¿eh? pues no. Ha perdido, tanto ha perdido que hoy es que no. Hoy no tiene nada que ver, es que hoy no va nadie a la plaza. No va nadie. Aquello era un hervidero todos los días, un hervidero de público todos los días. Sí, y lo que hiciera, lo que venía, lo que cogía la calle Antonio López, Ahí lo vamos a hablar ahora. la calle Antonio López hasta la Plaza Los Melones, allí en las dos aceras había personas vendiendo cosas allí que se ponía En el suelo. allí,
uno vendía la hierbabuena para la sopa, como decía otro vendía, y se estaba lleno, es que iban todos los días, iban las mujeres a comprar a la plaza. Claro. Y hoy no va nadie. Pero empezaba la movida muy temprano. Yo me acuerdo que mi padre ¿Cómo decía, temprano? ¿Y tan papá, temprano? me voy mañana con usted de temprano, que quiero conocer la plaza a las 6 de la mañana. Y iba yo con mi padre y mi abuela, a ver, y estaba entonces Román, Sí, que era quien que era el entrador de la plaza. subastaba. Claro, era- 2 kilos de tomate, ¿quién lo quiere? Mío, tú. Y había un montón de gente allí. pero es que subastaba. la actividad de la plaza no paraba durante la noche, pero la noche entera. Por la noche, de Chiclana venían los... Y de todo, también de San Fernando, porque entonces en San Fernando había muchísimas huertas. Y todos los hortelanos iban allí a llevar los productos suyos a la plaza, y la actividad de la plaza era las 24 horas del día. No, tú, que entra en el bar. Una Hombre, pena. por la tarde ya cogía cierta tranquilidad, porque la plaza cuando cerraba y tal, no, pero yo recuerdo de ir al instituto a las 8 de la mañana, que era de noche incluso en el invierno, y ya vendiendo a la calle Antonio López con todo eso, ya estaban puestos allí ambulantes en el suelo vendiendo lo que fuera, o mesitas. Vendiendo mucho de la producción propia de los mismos hortelanos, algunos hortelanos, y iban allí a vender por la mañana. Vamos a cambiar, Rafa, ¿quieren? Del Bazar Melero hacia el lado, en la calle Cayetano del Toro, en esa calle, primero la Amistad, que ya no está la Amistad, ahora Dori la tiene en la Plaza de los Melones, ahora está la Amistad de Dori en la Plaza de los Melones. Pero si nos venimos por la acera Del ayuntamiento para acá. Exacto. Esa esquina era, bueno, yo te lo digo porque paso todos los días por ahí muy despacito y no ha quedado nada vivo. Es como si no hubiera existido. Todo entero, ¿eh? Han cambiado. Mira, en esa esquina estaba Anita Isabelita, la del puesto. Sí, señor. Y entonces ellas vendían cal, vendían botijo, vendían recuerdos. Y aquello por dentro era tremendo de grande, era la posá, le decía mi padre, que tenía hasta un abrevadero y todo, la posá. Te lo digo porque mi padre allí muchas veces le pedía, por favor, hombre, no me caben los vasos y los platos que han venido de Valencia, y nos dejaba la posá. Y mi padre metía plato y vaso, lo que hoy son apartamentos, que dan a la calle San Diego. Exacto, eso que decía que... Mira, que- detrás de la esquina esa, siguiendo en dirección para el ayuntamiento, estaba la rejilla. La rejilla. La rejilla. Con su olor característico el olor característico de... Las buenas. He visto allí peleas de chicos, pero peleas, ¿eh? La gente no tenía otra cosa que No me pensar. acuerdo que era un poquito poca limpieza tenía a veces, Ninguna. pero tú entrabas el mostrador como tenía enfrente y el olor característico. Siempre lleno eso. Siempre. de tajarina. El vino. Yo recuerdo el día que se anunció el fin del mundo. Empezaron la gente desde las 7 de la mañana a pedir botellines de total, bueno, ¿y esto qué lo paga? Y dice, ¿para qué lo va a cobrar? Se va a acabar ya. Bueno, después de la rejilla venía lo que hoy es el tapeíto, El tapito. que entonces era la posá, que eso pertenecía a la esquina. A la esquina. Y después de la posá venía la tienda de la Amistad, de Paco, es lo que aparece ahí, y ya después la esquina del Bazar. Eso por este lateral. Y arriba, en la planta alta de arriba, en la esquina vivía Pepe Rivadulla, que era el marido de Anita, la del puesto, Anita, y vivía también Isabelita, y eso vivía en la otra más abajo, en la calle San Diego. Y Rivadulla era además representante. ¿Eh? ¿Quién? Que Rivadulla era representante. Y vendía en la Y plaza vendía- también. sí, sí. Vendía Además, huevo. Para decirte yo fui al entierro de Rivadulla. Cuando murió Rivadulla, yo fui a las de entierro. Pepe, yo creo Porque que fue, era muy conocido como mi padre, porque iba allá a la tienda a vender. Y por eso digo. el que- primer muerto que yo vi, que me impresionó mucho, la primera persona muerta que yo vi, Pepe. ¿A Pepe Rivadulla? A Pepe Rivadulla. Yo era chico, pero cuando murió hace ya de años. El mesón. Sí, hace muchos años. ¿Os acordáis que en el mesón Anita cambiaba los TV o las Sí. revistas y eso también? Mira, Anita cada una vez a la semana, sí, nos mandaba al Liqui y a mí a correo. Y recogíamos los paquetes del Capitán Trueno, del Cachorro, de Roberto Alcázar y Pedrín. Los llevábamos allí.
de delante nuestra le quitaba y nos daba una cada uno para que lo viéramos. Ese era el premio por haber ido. Por haber ido. Qué pena no hubiera conservado aquellos cuentos Claro, y que venían se cambiaba, porque un tebeo no era ve y tirar, era reutilizable por uno y por otro, y el cambio. Y el después cambio lo de vendía. tebeo. Lo vendía. Y, Ese era el negocio, el alquiler de los tebeos y de las novelas. señor, Mira, todo, y las te revistas. sigo contando Sí, cosas. sí, sí. Entonces, en la parte de alta vivía Juanita, que murió de un parto. Esa mujer, a mí me impresionó aquello, murió de un parto. Y después, más adelante, donde hoy vive la familia de José María de la Gran Vía, que vive arriba, y queda todavía Maxi, se llama Maxi. Pero ahí da la casualidad, bueno, de esto conta muchísimas cosas que a mí me entonces de chico, ¿no? El tema de que San Fernando estaba en segunda división y ficharon a un portero de Aragón, un portero que venía del Zaragoza, Ángel Ruiz. Y Ángel Ruiz se vino a vivir, no tenían hijos con la mujer, y se vino a vivir ahí arriba, le alquilaron eso. Pero hicieron mucha amistad con mis padres, con mi madre y con mi padre, hasta tal punto que ellos no estaban muy contentos arriba, y un día comentando dice mi padre, oye Ángel, ¿por qué no te viene? Yo tengo arriba un cuartito con una azoteilla independiente, y como yo era un manita a la hora de hacer cosas, tú lo arreglas y pues vale. Y entonces el hombre lo arregló, le hizo a mi padre unas estanterías que a mí me da, cuando tú entras hoy en el asador de Benítez, tú entras por la puerta principal, entras y no hay el comedor al fondo. Sí. Pues todo ese fondo, esa pared del fondo, era una estantería enorme, con su escalera metálica. Todavía recuerdo lo de la pintura. Y entonces él alquiló y se vino a vivir con nosotros. Esto fue en los años 50. Claro, los años 50, que San Fernando estaba... En el 54. En el 54, en el 56 creo que el San Fernando subió. No, en el 53. En el 53. Pues todo por el 54, 55. Claro, por eso te lo dije. Yo tenía 9 años, más o menos, 8 años, a mí no se me olvida aquello. Y este hombre después se retiró del fútbol, vino a San Fernando a hacer un saque de honor. Sí, hombre, lo trajeron, ya tenía cerca de 90 años eso cuando lo trajeron estaba muy viejo. El pobre venía, dice, estaba impresionado con las cosas de mi abuela. Tu abuela, llegó un día, el padre de María del Monte. Sí. El padre de María del Monte. El padre de María del Monte se llamaba Antonio Tejado Vargas. Antonio Tejado. Eso es. Y llegaba al bazar con los catálogos. Era el representante de Benítez Guillén. Benítez Guillén. Está enterado, ¿eh? ¿Cómo que estoy enterado? Le vendía, ¿eh? Hombre, que no estoy enterado. Le vendía. Entonces, no sé para qué vengo aquí. No, hombre, pues mira, no me acuerdo de eso. Le vendía. Y decía, llega tu hermano Antonio, y calentaba a la abuela. Dice, abuela, está la cosa fatal. Y está Benítez ahí con los catálogos. Y llegaba mi abuela, le cogía los catálogos y se los tiraba en medio de la calle. ¡Señora! Y lo contaba con mucha gracia. Antonio era gitano. Sí, gitano. Además le decían así, los gitanos, en el argot de los representantes. Una estampa de gitano. Ellos se conocían todos, lógico. Y a Antonio le decían al gitano. Pero muy buena estampa, era un tío. Muy buena estampa y muy buena gente. Y muy buena gente, señor. Y muy buena los gente. Representantes que venían, ya hoy eso se ha acabado. Pero entonces iban los representantes a hacer las notas. Y cargado con maleta. Y con maleta, con los con catálogos. Los artículos que vendían los traían en vivo y en directo lo traían. Claro. Bueno, pues la calle la ha terminado de estropear el edificio donde está esquina con San Diego. La esquina con San Que Diego. han hecho un edificio de los que hoy se permite y que no sé quién firmó aquel Pepe observar el edificio, el que estaba y lo que han construido, que es el que se permite hoy, que ese edificio ya están haciendo por varios sitios distintos en San Fernando. ¿Lo que dices de qué? Ahí estaba el último, ¿acordáis? Bueno, ahí en la esquina de Cayetano con San Diego era aquel de los materiales. Ah, sí. No, los materiales de ferretería, hombre. Sí. Después ¿cómo era? Empezaba por ahí. Después hubo un videoclub, después tuvo la impresión de las Cortes, Sí. mucho. Y los últimos han salido,
han edificado arriba. Pero obsérvate el cambio que había de la casa antigua, de la vivienda antigua, a la actual. Ahora está nueva, pero no tiene nada que ver con la que... Ajá. Entonces era eso que tú dices enfrente. Fernández, no sé qué, ¿no era ¿El qué? Los materiales de Fontenay Fernández? Es que no recuerdo yo el nombre. No me acuerdo. Pero en esa esquina, tú estás hablando de la acera de enfrente. Sí, sí. La acera de enfrente, esa esquina que da San Diego, ¿tú no te acuerdas? ¿Te acuerdas de Emiliano, que era barbero? Ahí había un barbero, una barbería. Y Emiliano, que era cojo. No, Entonces, no me acuerdo. pero te quedaba frito, claro que después de como mi madre nos obligaba a ir a pelar, le temíamos. Y después venía, era como un patio de vecinos dentro. Y ahí vivía los Surreros por un lado, Manolo el Surrero. Después vivía al lado Eugenia, la de Aragón, no sé si tú te acordás. No, Eugenia, la madre, el padre Pedro, vivía ahí. pero en esa esquina había una surrería. No, porque eran les decían los surreros. No, es que estoy buscando una surrería que había en San Diego por ahí y no sé exactamente dónde. A ellos dónde les se decían los ubicaba. surreros, pero ahí no había surrería. Después estaba Asunción, después estaba Juan Manuel, que sigue, y después estaba Paco Casa, una casita que hay al lado de lo que hoy es el dentista que está en la esquina. Al lado que hacía los cuadros, ¿no? No, y después estaba Joselito, el de las alpargatas, Ah, sí. que hacía esquina ya. Sí, dando la- sí. Ahí viene ahora. Pasamos la foto, Rafa. Ahí lo tenemos. A Joselito de Alpargatería. Ah, los Joselitos de las alpargatas, ¿viste? Joselito de la Española. También. Era Alpargatería la Española. La española. Jo. Con el hijo, mira toda la caja puesta. Hoy sí puede poner esa hilera de cajas y zapatos en la calle, que no estaba, pero en aquel tiempo la calle tenía Claro. tenía una vida que Ahí no- estaba la Eureka, ¿te acuerdas que era la Eureka, de pan? al lado del despacho de Román, ¿no? La oficina de Román, ¿no? Sí, ahí, al lado. Estaba, lo que es veterinario hoy, Ah, creo ¿sí? que seguido a ello, Sí, sí, hoy hay un par de comercios pequeñitos. Una Eureka era un despacho de pan, de paso Había de una pan. Eureka ahí en... porque lo traían de Cádiz, ese pan venía de Cádiz. Sí, siempre. Hoy está Cerván, creo, ¿no? Es que está Cerván y Cerván. otro que antes vendía animales. Eso. En eso, eso estaba. Y lo que es el veterinario hoy, yo creo que era la oficina, que era la oficina de Román. El Sí, de la sí, plaza. sí, es verdad, es verdad. Sí. Qué veterinario, y sí. ya venía a Florida. Exactamente. Ya Esa venía- es la oficina venía- de Román, era, sí. Mira, Román te llevó allí hasta que se murió, de entrado de la plaza. Qué Este era el foto. este era el que vendía todas las papas que vendía, las tiendas comestibles la vendía Román. Que No te fíjate, extrañe que ese niño que aparece ahí sea yo, ¿eh? no, es el hijo de, Ah, el hijo. de Pepe. Mira, pone igual, loza de cartúa y cristalería. Fíjate tú. Y sigue anunciando también con Cuestecilla de la Cárcel, que no nombraban el nombre de la calle, era el nombre popular, igual que Nanay. Ponen Cuestecilla de la Cárcel. Pero este hombre vendía loza, eso. No, no. Mira, ahí lo tiene. Está puesto, pero yo no recuerdo haber visto ahí nada. Yo lo conocí como con cántaro, con cositas de loza y eso no, pero el anuncio está ahí y sí te llama la atención de que hoy decimos, hoy calzado está calzado. Y en aquel tiempo la mayoría era alpargatería, Alpargatas. que era lo que se usaba. Sí, es que era, entonces era Sí, eso, Era, entonces era pergantería. era lo que tenía ahí. Y ellos me cedieron esta fotografía y otras más y están con cántaros y búcaros colgados por guita en la misma puerta. Nosotros vendimos también todas esas cosas de barro, También. no donde yo tuve el bazar, aunque yo también vendía algo, pero yo donde empecé allí al lado de donde estaba entre Guerra y un puesto de verdura que había ahí, que era del que tenía el Hotel Correo. Estamos hablando de la calle de San Rafael. De la calle San Rafael, y yo vendía todas las cosas de barro, anafe, fíjate tú, yo vendía anafe, los lebrillos, las tinajas. ¿Tú te acuerdas yo recuerdo los puntos que había por sectores? Por ejemplo, el que vendía platos. Pues entonces en San Fernando había 5.
pues había, San Fernando le correspondía 40 puntos. Pero si alguno de ellos chivateaba, decía que había otro más, pues los 50 puntos se repartían mejor, era más cómodo. Y los sindicatos estaban enfrente de San Francisco, ¿verdad? Y allí eran las reuniones, que yo alguna vez iba con mi padre y aquel sistema decía, o sea, ¿esto qué va? ¿Al chivatazo? O sea, mi No, padre bueno, decía, porque antes, es que antes todas esas cosas, incluso los impuestos, para mí no eran muy, no me gustaban mucho, porque entonces Hacienda iba por gremios. Sí, cobraba Y Hacienda, la contribución y al Hacienda no es como actualmente, bueno, ya hace muchos años que esto era en plan particular, no. Es que Hacienda decía, por ejemplo, gremio de ultramarinos. Yo quiero, siempre hablando por la provincia, de la provincia, el gremio ultramarino me tiene que dar Hay que recaudar tanto. 50 millones de pesetas. exacto, y ahora ya, Ustedes se las apañáis. Yo lo que es que cuando sea la hora, los 50 millones los quiero aquí. No quiero la puerta. Y entonces, le voy a decir una anécdota porque era el padre de este. Para hacer de los que iban a repartir el dinero, pues había unas reuniones en el sindicato en Cádiz. Y entonces tú ibas, y de los que iban a las reuniones, porque yo soy una persona que desde chico a mí me gustaba ir a todas las reuniones, de lo que fuera, me daba igual. Yo iba a todas las reuniones. Y entonces, un año me cogieron a mí como de San Fernando, tanto tu padre como yo y como algún otro más, estábamos metidos en un gremio donde nosotros no teníamos nada que ver, porque estábamos metidos en el gremio de los joyeros. Haciendo oso. Y claro, decíamos nosotros, no va a ser hoyo. si nosotros lo que vendemos platos, tazas, vasos y cosas de esas, que tenemos que ver con los joyeros. Bueno, pues yo asistí aquel año, cuando fue el reparto para decir eso. Y cuando yo empecé, el primero que salió a la palestra, a ver, joyería Gordillo de Cádiz. Y decía, claro, yo no hablé de nada, porque yo con los joyeros, yo no conocía entonces los joyeros y eso. Y este Gordillo dice, ese es 1.000.000 de pesetas. Digo, cuando yo escuché 1.000.000 de pesetas, me quedé, bueno, pero en la anécdota lo que voy es que tú no más que podías ser representante un año. Al año siguiente ya no podía ser, tenía que pasar más tiempo para poder ser otra vez representante. Y entonces cuando al año siguiente se volvió a hacer la reunión en el sindicato, pues yo fui. Y claro, a esas reuniones no iba mucha gente, la verdad, la gente era muy reacia para eso. Entonces se cogió al tribunal de que se iba a hacer eso y siempre se cogía a 2 reservas, por si alguno de los titulares, por la causa que fuera, fallaba, pues se llamaba al reserva y el reserva entraba. Bueno, pues hubo esa reunión y eso. A mí me nombraron de reserva, porque titular no podía ser porque había sido el año anterior. Nos fuimos y cuando se iba a celebrar nos llamaron y me llamaron a mí otra vez. Digo, pero si yo... Dice, no, pero es que fulano de tal, no puede venir, de tal, que me metieron a mí otra vez. Y voy que cuando ya no íbamos, que ya habíamos terminado de hacer reparto, que aparece tu padre. Que aquel año lo habían nombrado titular. Y aparece el padre y le dice el del sindicato, lo que dice, usted aquí no tiene que entrar, usted ya no es que yo soy... Pero ya esto se ha acabado, ya esto se ha acabado. Y empezó Manolo, que no hay derecho, porque yo tengo muchos hijos, y no se puede. Y le dijeron allí, dice, pues vaya usted y proteste allí enfrente, que era Hacienda, el que estaba enfrente, vaya usted allí y proteste allí enfrente. Mira, aquí en la foto vamos a entrar en la parte de los bares. La Florida. La Florida, en la fotografía es Torre Plaza, en los años 20. Torre Plaza. Torre Plaza en los años 20. Y lógicamente estaba la Florida y Torre Plaza, que ha sido toda la vida de Torre Plaza, excepto unos años que le cambiaron primero por el aceite
y luego el Sosiego. Era el bar a tope. Eso era el jaleo, la máquina de café como sonaba, la cantidad, los platillos, el ruido. Es que entonces la calle era los pregones, la gente si aquí hablamos alto. Pero el Sosiego no tiene nada que ver. No, es que ahora es Torreplaza, de hace unos años se llama el Sosiego, han cambiado el nombre. Han cambiado el nombre. Pero es que el Sosiego estaba en otro lado. El Sosiego es el otro. Pero le han cambiado el nombre. Porque el Sosiego era de un soriano que se llamaba Rafael Medel, Medel. que era el dueño del Sosiego. Ahora lo vamos a ver que también es otro establecimiento emblemático de la plaza. Pues eso era Torreplaza. Hoy Torreplaza no tiene, bueno, no tiene ni la calle, ni el barrio, ni nada, ¿no? Pero eso era como eso. Cambia, Rafa. Vamos adentrando. Es otra cosa, todos esos bares de la plaza estaban siempre llenos de gente, y hoy tú pasas a la hora que pases y hay un dependiente aburrido. Porque lo van a decir. Mira, esa fotografía. El fondo es el parque, ¿no? El fondo del parque. Claro. Y la cola. La carbonería. La carbonería de Eduardo Maza. Maza. Ahí estaba. Y frente, lo indico en la parte izquierda, cuando finalizaba la plaza, estaba la posada. La posada, le decían la posada, que su nombre era la posada de los patronos. Pero era la posada donde venían y descargaban también. Que no es donde dormían. está la figura de eso da a la pescadería. Esa es la pescadería. Es la siguiente, ¿no? La siguiente, lo que es el edificio que estuvo mucho tiempo en Supersó, ¿no? Sí. Y ahora hay un chino. Ese edificio, ahora yo no sé lo que es. esa esquina, Yo por ahí no voy donde está la entrada de los vehículos para esa esquina estaba la posada, que era grandísima, era para adentro, que adentro del todo yo no creo que le daba el sol ni la luz por ninguna parte. Las casas del principio. Oye, ¿por qué pone abajo Wishi? El Batacazo era el bar que había ahí. Exacto. Aquí un poquito donde... Aquí, a la derecha. Exacto, donde... Bueno, hoy está abierto también, hoy tiene otro nombre. Tiene Gadeira. Gadeira, ese era el Batacazo, era un Wishi. No había peleas ahí. Por el Madrid, silletazo, ¿no? Oye, a ver, este es el Wishi de Carlos. Sí, ¿tú te llamas así, el Batacazo? Bueno, pues es que antes se llamaba el Batacazo, eso. Sí, no, ese es el Batacazo. Eso, ese es el Batacazo. Pero que bueno, tú dices, era una peña de eso. Lo llevaba Rafael, ¿tú te acuerdas? Sí, Rafael. Que era de la montaña. Sí. Pelo de diente de oro. Ese hombre organizaba excursiones, iban a todas partes por lo visto, pero lo que tú dices. ¿Tú te acuerdas de los barriles que tenía al fondo? Sí. Unos barriles allí. Mi padre entraba mucho ahí con mi hermano. Ese es un americano. Después de la plaza y siempre había mucho ambiente. Eso ha muerto todo. Mira, pues arriba lo indico, que llama el terreno de los toros. Toda esta parte derecha hasta la calle García de la Herrán hoy, nuestro, ese era un descampado. Te estoy hablando en 1862. Empieza a construirse ese ala. Y ahí ponían las plazas de toros portátiles, antes de... ¿Dónde? En esos terrenos. Desde donde hoy está la farmacia, toda la parte buscando... hasta la Saldadora, ¿no? La Saldadora, todo eso, era en terrenos baldíos y ahí ponían plaza de toros portátil. Y les llamaban a eso al terreno de los toros. Pero comienzan a edificarse en 1862. Sí, pero eso está hablando del siglo XIX. Sí, pero fijaros que las casitas de arriba de la calle de hoy, la calle San Diego arriba, son todas casitas bajitas, casi iguales todas, Sí. que fue cuando se construyeron. Y esta también, hoy aquí ha cambiado, en Manuel Loble ha cambiado, pero ahí hay casitas también del mismo tipo de aquella fesa. Pues era la cola de Eduardo Maza, que después Eduardo tuvo en la plazoleta de las Vacas, tuvo también un dispensado de petróleo. Sí, yo recuerdo aquello. Y yo de chico me acuerdo, pero no tengo claro. Enfrente mismo de la Saldadora, donde estaba esto del aceite que tú dices. Sí. Ahí mi abuela ha vendido ahí. Ponía plato en el suelo. Sí. En lo que hoy es donde están de las persianas. Sí. Pues ese trozo que aparece trozo como ahí. una plazoletita. Ahí vendió mi abuela plato y vasos. Yo recuerdo. ¿No? Sí, puede ser, porque ahí cambiamos, Rafa.
porque desde que ahora ahí tenemos la calle Antonio López, Sosiego, que siempre destacaré los escaparates del Sosiego, lo bien que monta los escaparates, y la calle Antonio López vacía por completo. Esa calle era... Esta esta es la calle Antonio López. Ah, la esquina es Joselito, el de la Alpargata, ¿no? No, Torre Plaza. De Torre Plaza hacia Los Melones. Ah, vale. Que llama la atención de que está sola la calle. Y esa calle era, como hemos dicho antes, desde muy temprano a la mañana, vendiendo a la gente, el trasiego. Todo el mundo compraba en la plaza. Era más ancha la calle. No, igual, igual. No, la calle igual. Está La muy plaza que limpia. ahora se ve porque está vacía. De ancha, Esa esquina era, igual. aquella esquina era uno de los de Cabrera. Sí. Aquí estaba a mano derecha el de los muebles, Cristóbal. ¿No te acuerdas? Ese hombre daba conditas, conditeros, daba la Vamos, Cristóbal de los Muebles se llamaba porque tenía los muebles en la calle Rosario. calle Rosario, Cristóbal. Claro. Ay, Pero tenía Julio- otro Cristóbal. Julio era en San Rafael. ¿Eh? Julio, el Pero mueble Julio. pero estos establecimientos son modernos. No, escúchame. Tú hablas de Julio, y Julio hace 3/4 horas que vino de Chiclana. Bueno. Yo diría que es Cristóbal, pero se me ha podido ir. Esta esquina, ahí estaba la casa de muebles, donde se compraba lo que podían. Y el Sosiego, como eso, emblemático de Hombre, eso sí. de ellos. El Sosiego proviene de que la calle era el Sosiego. El nombre de la calle era el Sosiego. Por eso llega allá. Pero eso es lo que me sorprende. Esta calle, la cantidad de gente, la vida que ha tenido siempre, como está ahora, totalmente. Estaba de bote en bote toda la mañana. Hasta que cerraba la plaza al mediodía, cuando cerraba la plaza, eso estaba de bote en bote, todo eso. Y fíjate tú que la plaza No, que ya vaya, antigua allí- tenía número de puestos, tenía un buen número de puestos y la pescadería casi que la allí- mitad de plaza. Pero que en la calle Antonio López, la plaza había de todo. Todo. De todo, no faltaba ningún artículo que no se vendiera allí. ¿El motivo del bajón de la plaza? Primero, Sí. que se estuvo cerrada provisionalmente claro. en San Fernando Plaza. Después también es que la competencia, me imagino, El ¿no? Bahía Sur lo tuvo que meter, porque antes la competencia era Pero- que en cada pero barrio eso- había varios ultramarinos. Yo en Pero la cierto gente iba a modo, la plaza a comprar. yo en cierto modo no estoy con lo hecho de que la grande superficie, que por supuesto ha hecho. Pero coño, tú vete a Chiclana, y la plaza de Chiclana no se puede andar. Y en Chiclana hay más grande superficie que en la isla. Y por todos los sitios de Chiclana que vaya. Y allí en la misma al lado de la plaza hay uno o dos. Y la plaza de Chiclana no se puede andar. No se puede andar la plaza Chiclana. Y va allí y parece que en vez de estar en Chiclana está en la isla. Pues yo si voy algunas veces, hola Paco, ¿qué hay? Coño, estoy en Chiclana, que no estoy en San Fernando. Cambia, Rafa. Por ¿qué? eso te digo que aquí es porque la gente de la plaza, en su día, cuando se empezó el tema, empezó a aparecer Bahía Sur, Carrefour, Explica. actualmente Carrefour, que esto se inauguró en el año 92, se inauguró, ¿no es? Y claro, ya empezó el rum de que esta gente va a venir, y se le dijo a los de la plaza, pues entonces yo estaba en de la directiva de ACOSAFE, y se habló con ellos, y se estoy diciendo, y dice, bueno, pues mira, vamos a ver si es posible que abrir ustedes por la tarde, para que atraer a la gente, para que si no pueden venir por la mañana porque estén trabajando, porque vengan por la tarde para comprar. Creo que abrió un día nada más. Y claro, que ya querían que en un día iba a venir toda la gente corriendo por la tarde para comprar plaza. No ha venido casi nadie. Es que primero tiene que acostumbrar al público para a que venga. Pero
y no se abrió más, ¿eh? Creo que se abrió un día o dos y yo otra vez volví a cerrar. Bueno, ahora la sección de las alpargaterías. Cabrera. Los Cabrera, que es uno de los últimos que ha aguantado en la esquina, porque había otros Cabreros posteriores Sí, sí. en Cervantes. Sí. La alpargatería valenciana, mira, fíjate el detalle que me he fijado ahí. La valenciana supuestamente debía de estar de esta esquina hacia la Plaza de los Melones. No lo sé realmente dónde estaba, ¿vale? Pero ya ahí te indica como Antonio López número 1. Y luego posterior la numeración cambió y empezó a numerarse desde la plaza hacia al contrario. Porque si te fijas arriba, están los Gutiérrez, que es Antonio López número 4, y esto es lo que he dicho al principio, alpargatería. Aquello era mercería y alpargatería. Y en la siguiente foto, Rafa, Antonio López 1 ya. aquí empieza ya La Salvadora. los comercios. Eso sí que es antiguo, la Salvadora. Máximo por un lado y la Salvadora en el otro lado. Ahí está Máximo está allí, Máximo Fernández, Claro. ¿vale? Que fíjate que ya indica Antonio López, no sé si es 34 o 44, no lo veo bien. Pero ya cambia el sentido de la numeración. 54 parece que pone, ¿no? Sí, Y abajo pone Antonio López 47 y 49. claro. Fíjate, este es el barato de Alfonso Pasión. Yo no me acuerdo de eso, oye. Al lado de la No sé Salvadora. si este sería hermano o familia de Rafael Pasión, que es el que tenía el tejido en la calle San Rafael. San Rafael. Este es Pasión, Máximo, y bueno, ahí está, porque ya no cabía más cómo ponerlo, un recuerdo, el Rubio. Sí, el Rubio. Pero el Rubio estaba en la otra esquina. También frente a la Salvadora. Claro, estaba en la esquina de la calle que va para abajo para el Teatro de las Cortes. También del mundo de Ditero sale, Sí, sale sí, el Rubio. Sí, A mí me decían el rubio, de chico. Vamos, me ven las mujeres mayores y Sí, dicen ¿dónde siempre, está? yo tengo una vajilla de tu abuela, ¿da? Porque tú eras el rubio. Y el rubio, bueno, porque era muy rubio, hoy las cosas han cambiado. Ah, cambia. Esto es igual. Fíjate tú el tipo que hace que Máximo no existe. Y la saldadora, actualmente, lo que era la saldadora, con la cantidad de gente de dependientes que tenía y la gente que había y eso, y ahora me parece que hay uno más para vender y sobra la mitad a las veces. Él No se va sigue, nadie, es que se no va sigue nadie. manteniendo No, como sé. aquellos años, ¿eh? ¿Qué? El interior es como aquellos Sí, el años. comercio está igual. El comercio está igual, exactamente. Y Máximo que estaba al lado, yo no recuerdo eso. oye. Máximo, Frente. Enfrente. esquina con Con la calle de los Muertos. la calle de los Muertos. Hoy no sé lo que decía, algo de dietista, no recuerdo. Máximo hacia esquina. La calle de los muertos. La calle de los Muertos. También, Claro, así como General García de la Herrán. Hoy Sí, todo un general, pero los de personas de cierta edad en adelante en la calle de los Muertos. La calle de los muertos, está claro, yo lo tengo claro. Que ahí fue el primer hombre a la luna, ¿no? Cuando más Camaí. abajo del todo. Abajo, Por el Ese caballo. era los Domínguez, Este es los que ya Domínguez. era González, pero se quedó como los Domínguez. Sí, hombre, se llamaba Antonio González. Por eso, pero como antiguamente era los Domínguez, Sí. pues se quedó con el nombre igual que la calle, que la calle de los Muertos. Y ya está. La calle de los Y Muertos. para más colmo, también estaba cerquita y Máximo también marcó una época y una referencia, la plazoleta de los Melones, que con eso, el petróleo, lo que tuvo era supuestamente vendía, la gente que vendía en fruta, todo era todo. una prolongación de la plaza de Abasto que no tenía sitio allí. Claro, Aquello que era aceite a granel, ¿no? Claro, de la bomba, Pero era un aceite de batalla, ¿no? No, aceite, que había. aceite. Ya, lo que había. Tú ibas por tu botellita y... Nada de virgen extra. No, Bueno, nosotros y todas las tiendas de comestibles tenían, el sistema era el mismo. Y había, mi padre le compraba algunas veces el aceite a uno que lo traía de Medina, pero lo traía en pellejo.
Eso hay una anécdota. Este pellejo, se pesaba el pellejo y allí y se llevaba un bidón muy grande que tenía mi padre. Allí se paseaban los pellejos allí. Y... Que el pellejo no era un pellejito, no era una bota, de no, vino, no, ¿eh? no, no, Era, un pellejo grande. era un buen pellejo, lo que yo conocí. En aquella época sí, los pellejos se usaban tanto para aceite como para vino. Mira, nos hemos pasado antes, nos hemos pasado La sevillana, ¿no? la sevillana, la popular, Esa es la calle Cervantes. la calle Cervantes, que era la popular, para nosotros la sevillana. Anteriormente era la Y popular. esto que te va a ir, los milagros es para una panadería. Los milagros de la panadería se nos ha pasado antes, hemos pasado por la puerta mirando a Cabrera, nos hemos pasado. Claro, porque las era la cuñas, panadería. Las cuñas. Y Porque esa panadería la tuvo cuando se casó mi amigo Antonio Morales Paul. Cogió esa panadería, porque él antes de soltero trabajaba con el padre, que era panadero también. Cogió esa panadería y vivían arriba de la panadería esa. siempre de los recuerdo milagros. yo los bilbaínos, Los bilbaínos. aquellos papeles, Sí, como una sí. magdalena grande. Y te quitaba todo el hambre para la semana. No, pero el pombre también. Hoy que es de la sevillana, Carlos, Del ayuntamiento. pero que está baldío, eso aquello está. Quieren hacer un centro de algo. Ajá. Si es del ayuntamiento, está baldío. Eso no hay que, Y eso no hay que darle vuelta. Abajo, Sí, no, Pero porque son muchos los edificios que hay en San Fernando del ayuntamiento que están ahí a la buena de Dios. Esperando a ver qué pasa. mire, Esperando. y abajo, ¿recordáis esta? Eso es. Papelería Neto, La papelería Neto, Antonio López. pegadita a los Milagros, esquina con Cervantes. ¿No recordáis la papelería? Yo como todo lo que se compraba para el instituto lo comprábamos ahí, era muy chiquitita. Vamos, este anuncio es más grande que la papelería. Era muy chiquitita. Sí, yo sé, era un primo de sí. Pepe Oneto. Estaba en Antonio López, esquina con Cervantes, hacia abajo. Hoy creo que hay unos abogados o algo de eso. Sí, abogados. son. Sí. Y los Milagros, porque que era impresionante de grande. Y el olor que siempre mantenía en la calle a dulce, a pan, a todo. Porque eran las panaderías antiguas. Pasa a la siguiente ráfaga. Y aquí, Una breca. la Oreca, que ahí la da bueno, no lo pone ahí, pero el anuncio la daba como Antonio López 34. Se conoce que era otra Oreca que hubo por allí 40.000 kilos de pan diariamente. diariamente, de Cádiz para Sí, pero de Cádiz aquí no venía 40.000 kilos de pan ni hombre, leche. que lo hacía para la provincia. Ah, ya. Él fabricaba para la Aquí, provincia. aquí traían el pan en un carro con un caballo, con un mulo. Hay De una- Cádiz aquí. Hay una anécdota de Claro. en la policía local de un carrero de la Oreca que venía de Cádiz montado en el carro. Sí, claro. En la cabeza. En una de las barras del Que carro. al pasar para la iglesia, el guardia, ni corte en prezozo, ¡plum!, lo tiró abajo, porque estaba prohibido. Al llegar a la población, tú tienes que ir andando claro, para que los animales no se desbocaran. Y este venía muy, muy tranquilo, y hay una queja del propietario del alcalde de la actuación del guardia. Bueno, la nueva bahía, que yo para mí siempre era la bahía, la bahía. La bahía. Pues, bueno, pues ahora está anunciada como nueva. Ya. Y fíjate, buscando los Hombre, porque los que tenían la bahía en aquellos tiempos no existen ya los hombres. No, Ya- pero que esta foto es de los años 40 y ya se llamaba Nueva Bahía. Y para mí, que de los Gutiérrez, eran siempre la bahía, ¿no? Ahí es donde el padre Grillito despedía el Ahí, tema. de ahí viene la calle, bueno, la calle Muerto viene de subirlo, pero este era el último, el último del Pilar. la última parada. La última parada. Allá. Y el anuncio de abajo, José Ramírez, lapidario, ¿acordáis los lapidarios allí? Haciendo Las lápidas para el las cementerio. lápidas en los locales que están frente al instituto. Es verdad, es verdad. Enfrente al instituto. Yo no me acordaba de eso. Pues nos quedamos con el tiempo
a 40 segundos de cerrar. A lo justo, a lo justo. Esmeradísimo. Esmeradísimo, o sea, Está bueno. eso era lo lapidario, Antonio, también en eso. El garaje de las Cortes Y además a precios económicos. y Narciso, que se nos olvida. Narciso es del Baza Inglés. Sí, Sí, al lado esa del- era otra esquina, esa era otra al esquina. lado del garaje. Sí, que está ahí. Pues Paco, gracias por estar con nosotros. Te invitamos a seguir Cuando queráis. a la otra parte de la plaza, Muy bien. a don Paco también, y a ustedes, pues gracias por estar ahí y siempre las muestras de afecto que nos demuestran cuando nos ven. Hasta la próxima, gracias. Chao.